Bienvenidos a Penúltima. Hace tiempo que no nos veíamos por una serie de complicaciones laborales y demás, pero a ver si ahora ya que comienza el verano encuentro hueco para recuperar unos cuantos títulos que tengo aquí arrumbados para hablar de ellos. Hoy vamos a hacer un vídeo hablando de dos novelas argentinas, prácticamente que han aparecido de manera casi simultánea eh, y que tienen muchos puntos en común. Creo, vamos a hablar de Castillos, de Santiago Craig, y vamos a hablar de El último Falcon sobre la Tierra de Juan Ignacio Pisano. Ahora en un momento aquí en Penúltima. Bueno, pues vamos a hablar de estas dos novelas argentinas. Una, el caso de Castillos, de Santiago Craig, que se afilia mucho más al terreno de lo fantástico. La trama consiste en un viaje, unas vacaciones que emprende una familia yéndose a una zona balnearia del Uruguay, y ahí empiezan a suceder una serie de elementos extraños, de cosas aparentemente inexplicables que desencadenan una serie de circunstancias. Sabéis que tampoco me gusta, aunque no creo que lo más importante de una novela sea así la trama o el desenlace, por así decirlo, pero tampoco me parece una cosa especialmente complicada respetar a la gente el hecho de que pueda disfrutar del libro sin saber per se cómo acaba, ¿no? En el caso del último Falcon sobre la Tierra de Juan Ignacio Pisano, es una novela más abiertamente distópica. Presenta una Argentina devastada ya, prácticamente desértica, un entorno rural donde parece que vive pues una familia compuesta por un padre, una madre y una niña. Ella fue profesora y establece la relación con una serie de personajes eh, bastante radicales. Viene a ser una relectura muy interesante, muy interesante. Yo creo que es una de las lecturas que se puede hacer de la novela de Pisano como una proyección posapocalíptica, distópica de la narración gauchesca, ¿no? La narración también de eso que en Argentina se llamó el desierto, ¿no? El desierto porque era la zona donde no estaba habitada. Eso era lo que decían los padres de la patria, había que habitarla, ocuparla, ¿no? Y eso se produjo tras una serie de enfrentamientos con indígenas y demás en la zona más septentrional del país, la más cálida, y en el caso de más al sur, pues directamente ocupando, ¿no? Zonas que en un principio no estaban habitadas, hasta que también se empezaron a encontrar con mapuches y demás en el sur del país. Pero bueno, el asunto, la novela de Pisano es mucho más abiertamente distópica, trabaja la idea también de lo que está sucediendo ahora mismo en Argentina, el progresivo deterioro del ecosistema argentino, pues a base de una serie de explotaciones ejercidas del capitalismo, ya sea bien los cultivos de soja y demás, como las extracciones minerales, que es uno de los, digamos, fermentos que se están dejando notar más en fecha reciente dentro de la narrativa y de las ocupaciones, de las preocupaciones, de las obsesiones de los creadores argentinos. Y digo que tiene relación, que aparentemente, posiblemente muchos dirían, pero ¿cuál es la relación entre la novela de Craig? Si no estoy mal equivocado, es la primera novela de Craig. Creo que Santiago Craig lo que había publicado anteriormente eran libros de relato y un poemario, efectivamente. Creo que la de Pisano también es su primera novela como tal. Eso ya establecería un hilo común entre ambos. También será el caso de que son primeras novelas cortas. La de Pisano es todavía más corta, pero vamos, en general son novelas bastante cortas. Y sobre todo, y ahí es donde yo quería llegar, yo creo que son una muestra de una tipología de escritura que cada vez se está haciendo más patente en la literatura argentina, ¿no? Que, dicho de una manera muy resumida y quizás un tanto burda, se podría decir hasta qué punto se trata de cuentos alargados. Y voy a explicar el porqué de cuentos alargados, porque es una cosa
interesante. Mucha gente diría, hombre, más que un cuento alargado, podría ser una novela corta, ¿no? Pero, y esto es una cosa muy interesante, creo que una de las grandes aportaciones de Piglia, aparte de las que son conocidas por todos, tuvo mucho que ver con la conceptualización de la novela corta, ¿no? En uno de los textos que luego se recuperó en, en uno de los una de las dos recopilaciones de ensayos que publicó Eterna Cadencia, que realmente es un texto que proviene en su origen de una conferencia que dictó la Universidad Autónoma de Madrid, que se recogió, de hecho, en su momento ya en libros y que luego él retrabajó y demás. Trabaja con una idea muy sugerente, muy sugestiva de lo que es la novela corta, que no es estrictamente una novela de menor tamaño, sino que trabaja sobre la idea de que hay un secreto, un misterio esencial en torno al que pivota toda la novela. Y para explicarlo trabaja mucho, pone el ejemplo de los adioses de Onetti. Y creo que es muy interesante porque es verdad que tanto los referentes que utiliza Piglia en ese ensayo, las novelas cortas más famosas de Henry James, como Lo que Macy sabía o The Turn of the Screw, Otra vuelta de tuerca, ha habido mil traducciones, posiblemente la más famosa es la de Pepe Bianco, de Otra vuelta de tuerca. Trabaja, pivota en torno a esa idea del secreto, un secreto que el narrador quiere conocer y que nunca llega a conocer. Eso es una cosa muy importante. O sea, es decir, la idea está en que la novela breve, frente a la novela que crea un mundo, y que en algunos casos además puede estar estructurada, como por ejemplo es el caso de las primeras novelas de Vargas Llosa, y muy en concreto La ciudad y los perros, en torno a un dato que el narrador conoce perfectamente, bueno, en este caso el autor, y que lo que hace es presentar una tramoya que, digamos, va jugando con el punto de vista del lector, que no accede a la totalidad hasta el final de la novela y en ese momento deja de estar encerrado en una de las celdas para ocupar, por así decirlo, el punto de referencia del panóptico, donde ya sí que puede observar todo lo que ha sucedido. Se puede decir que La ciudad de los perros en buena medida está construido de esa manera, ¿no? De repente al final de la novela se le entrega al lector la llave que permite saber quién era la voz que le estaba hablando durante buena parte de la novela, ¿no? Sobre todo de la segunda parte. No, lo que viene a decir Piglia es que como mucho lo que puede hacer el autor y el narrador es pivotar en torno a esa casa. De hecho, él utiliza exactamente esa metáfora. También tiene que ver con la propia narración de los adioses, de cómo uno va rodeando la casa y apenas logra vislumbrar lo que puede ver por las ventanas, en los mundos en los que los personajes se asoman, lo que puede entreverar más o menos cotilleando y mirando, pero nunca llega a saber, por así decirlo, todo lo que ocurre y cuál es la esencia, el corazón de lo que está sucediendo en esa historia. Y creo que es muy fructífera porque es verdad que casi todas las grandes novelas cortas de la historia, y eso demuestra la perspicacia de Piglia en ese sentido como crítico, están construidas en buena medida en torno a ese concepto, a ese misterio. Creo que ni la novela de Pisano ni la de Craig funcionan así. La de Craig un poco más, se acerca un poco más, pero sobre todo me parece que son cuentos alargados porque, como sucede también en buena medida con la que posiblemente sea una de las novelas, con las dos novelas más exitosas dentro de la literatura, digamos, de ambición en Argentina, tanto Distancia de rescate de Samantha Schweblin como El viento que arrasa de Selva Almada, que también son cuentos extendidos, y creo que por eso precisamente lo que está generando ya es todo un tipo de tendencia, que es una novela que bebe mucho más como modelo de las novelas de Bioy Casares, por ejemplo, que no de las novelas de pues autores como Saer, que posiblemente es uno de los grandes referentes actuales de la literatura argentina, o de una contrafigura total y absoluta, como sería el caso de Aira, pero también Fogwill o el propio Piglia, al cual ya he hecho mención, que tienen una ambición mucho mayor en tanto que novela. Sí que obedece mucho más a esa idea de la novela como representación del mundo. Sí que dialogan con esa
categoría, invención de Vargas Llosa, por cierto, que es la de la novela total, ¿no? Hay una relación distinta entre el mundo, el referente, la manera en la que es representado en esas novelas y demás. Creo que, en cambio, la literatura argentina se está acercando mucho más a esa idea del cuento alargado, de una novela con una trama perfectamente reconocible, cerrada, que, por así decirlo, tiene una voluntad casi esférica, y en ese sentido se acerca mucho más al cuento tal y como lo concebía Borges, tal y como lo escribió también Bioy Casares, y tal y como nos hemos acostumbrado en buena medida a concebirlo en la literatura hispanohablante, donde hasta fecha bastante reciente no se ha notado realmente el influjo de Chekhov, y ha sido en buena medida a través de la literatura norteamericana, ¿no? De la literatura anglosajona en general, pero específicamente la norteamericana, la estadounidense y canadiense, ¿no? Y en ese sentido son curiosas también, siendo un poco malvado, al fin y al cabo esto tiene una voluntad no solamente de glosar, sino de establecer unos patrones, establecer unos criterios. Sí que creo que El último falcón sobre la tierra está mucho más lograda como novela que la de Craig. De hecho, tengo un verdadero interés a ver si consigo en fecha más o menos próxima algunos de los libros de cuentos de Craig. Además tengo muchas ganas de leer Las tormentas en concreto, el anterior libro de cuentos que se publicó en Entropía de Craig, porque creo que lo que sí que me queda muy claro leyendo Castillos es que Craig debe ser un muy buen cuentista. No tengo tan claro que sea un buen novelista, al menos por lo que deja ver en Castillos. Y posiblemente es porque Castillos yo creo que está funcionando más como un libro de transición, es un libro, por así decirlo de alguna manera, de apropiarse un género. Y tiene también mucho que ver en que en esa apropiación, en ese camino hacia el conocimiento del género, de exploración, no termina de estar resuelto. O sea, es decir, el gran problema de Castillos es que va intensificando la tensión de una manera magistral, establece una serie de patrones y trabaja el detalle con una capacidad asombrosa, y queda muy claro que Santiago Craig sabe perfectamente lo que se está haciendo en ese momento y lo que está construyendo, pero hay un momento en el que, por así decirlo, la novela, el texto, se prende fuego, entra, por así decirlo, en un punto de ignición, pero luego todavía le falta casi la mitad del libro para volver a ello. Es una escena además de una potencia visual increíble, es decir, a mí no me ha dejado buen sabor de boca una vez que he completado la lectura de Castillos, pero no puedo decir en ningún momento que no he tenido momentos de especial placer como lector leyendo la novela de Craig, y creo que es una cosa que debe ser subrayado y recalcada. Es decir, si no tengo en ningún momento la sensación de que, uy, qué pena este libro al final, no, es una pena que al final el libro no obedezca, por así decirlo, en su concepción, en su planteamiento a la estética que parece plantear, de una mayor esfericidad, de una mayor perfección, y que al final se quede desdibujado, porque también es muy complicado rematar la trama que ha establecido Craig en un momento dado, ¿no? Pero sí que hay momentos en la construcción de lo extraño, de lo incómodo, de lo inquietante, que son verdaderamente magistrales, y por eso digo que tengo muchas ganas de leer el libro de cuentos de Craig, y más libros de Craig. O sea, realmente sí que me he quedado con ganas de leer mucho más. Quizás también poniéndome en la piel de un hipotético editor de Castillos, tampoco sé yo cómo habría conseguido o qué consejo le habría podido dar a Craig para redondear más el libro, para lograr que se acercara, por así decirlo, a una mayor perfección, siguiendo los postulados, la economía, el particular hábitat narrativo que ha construido. Pero desde luego, vamos a decir, me parece que es una novela que deja muy claro que hay un autor inteligente y un autor hábil detrás de ella, y además con, en algunos casos, capacidades más que sobradas. También a veces incluso eso le lleva, incluso también a veces en algunos momentos, a dejar traslucir demasiado esa capacidad como cuentista, ¿no? Y eso quizás sí que a veces también rechina un poco, ¿no? Mientras uno está leyendo el libro, pero desde luego es una lectura más que recomendada, y es muy interesante muchas de las cosas que pone en juego Craig en esta nueva Craig, o Craig, perdón si lo estoy diciendo mal. La de Pisano es, está más redonda, está mejor resuelta también porque
creo que se mete en jardines menos complejos. Es decir, lo que sí que establece muy claramente es el entorno distópico, la creación de ese universo post-apocalíptico. Establece muy, muy claramente los referentes argumentales que van a permitir, por así decirlo, redondear y establecer, atar todos los hilos de la narración, y lo remata también con evidente lógica, porque también digamos que son menos arriesgados, son digamos que permiten una manipulación, un trabajo mucho más cómodo que los que ha establecido Craig. Pero de todas maneras, eso es mérito de Pisano. Es decir, tampoco me parece extraño que obtuviera el premio que organizaba el Filba a mejor novela publicada, el Medife, porque es una novela muy bien resuelta. Quizás es una novela que, en ese sentido, sí, por eso digo que parece como un cuento alargado. Uno tiene la sensación, cuando termina de leer las 130 páginas de la novela, que abarcan realmente una semana, eh, que podía perfectamente haber sido un cuento, que algunas de las escenas, uno de los pequeños detallitos, son más armónicos, obviamente, que melódicos, tampoco eran determinantes para entender la narración, y El último Falcón sobre la Tierra podía haber sido perfectamente un cuento muy elegante de 50 páginas, que sirve como, por así decirlo, vector o novela de un conjunto de relatos, pero sobre todo eso, mucho más interesante, más allá de detalles de trama, de extensión, de lo que podría o no podría haber sido el relato, que eso entra dentro del terreno de las hipótesis. Sí que me gusta mucho y me interesa mucho la manera en la que Pisano proyecta al futuro la narración gauchesca. De hecho, hay un personaje que es prácticamente la encarnación del mito gauchesco, ese Perú, y la manera en la que se construyen todas esas narraciones de la gauchesca, mmm, transformadas en casi ciencia ficción narrativa postapocalíptica. Y creo que esa es una de las razones por las cuales ha gustado mucho el libro de Pisano, porque es muy acertada la lectura, la manera en la que se coloca respecto a todos estos referentes. Y es algo que hay que aplaudir. O sea, es decir, es muy interesante cómo realiza esa labor de actualización hacia el futuro y demás. Y luego eso, siempre teniendo en cuenta que todos los textos distópicos, posapocalípticos, de ciencia ficción, están hablando del presente. Una de las grandes paradojas es, y por eso también cada vez está cobrando mayor fuerza dentro de la narrativa en castellano, géneros que hasta hace poco eran despreciados. También tiene mucho que ver con un cambio en la formación lectora. Al lector no le parece extraño utilizar como referentes el terror, la fantasía, la ciencia ficción, y trabajar desde esos mimbres, ¿no? Que a lo mejor es una cosa que a sus padres, a sus abuelos, por así decirlo, literariamente hablando, sí que les resultaba muy incómodo. En ese sentido, conviene recordar que todos estos desvíos genéricos en el fondo son formas bastante ingenuas, incluso, de un realismo casi ortodoxo, ¿no? Es decir, lo único es, en vez de hablar de lo que está sucediendo de manera explícita, lo hago de una manera un tanto sesgada y proponiendo una desviación genérica, pero por lo demás están hablando de lo que está pasando ahora mismo al pie de calle, están hablando de las mismas cosas prácticamente de las que habla el periódico. Eso es interesante también tenerlo en cuenta siempre a la hora de establecer una lectura de todos estos textos. Pero bueno, en todo caso, creo que más allá de detalles puntuales, de aciertos, de desaciertos, sí que conviene ya empezar a plantearse en qué medida los últimos 10, quizás prolongándolo un poco, 15 años, se está produciendo un cambio de paradigma muy importante dentro de la narrativa en general en castellano y en particular la argentina, ¿no? Y cómo también la manera en la que se presentan los textos ante la comunidad lectora es muy distinta. Tirando de literatura comparada y hablando un poco de lo que pasó en España, hay que tener cuidado con esto porque
se está produciendo un fenómeno parecido y cercano a lo que fue en España eso que se llamó la nueva narrativa española en los 80, que en un principio supuso un momento de gozo y alboroce porque goce y alborozo, no, gozo y alborozo, goce y alborozo, porque parecía que finalmente los escritores conectaban con el público lector de su país, pero esto a largo plazo, ahora que ya lo podemos ver con un periodo importante de lo que ha sucedido en la literatura en castellano en los últimos 40 años, a posteriori de este auge de la nueva narrativa española en la transición, que la literatura española se ha empobrecido bastante. Y hay que tener cuidado con eso, es decir, realmente ese acercamiento, por así decirlo, al público no ha sido porque se haya producido una elevación, por así decirlo, de los gustos populares que han empezado a relacionarse con una literatura más exigente, sino que justamente ha sido al contrario. Se ha rebajado hasta el punto de que, sin ir más lejos, hace un par de días hemos visto el verdadero delirio de observar cómo la Asociación de la Crítica, o de críticos, no sé exactamente quién da este premio, que se llama en España el Premio de la Crítica, se lo han dado a una cosa tan inane como la última novela de Pérez Reverte, que produce verdadero sonrojo incluso en la manera en la que caricaturiza a sus personajes. No llegan ni tan siquiera a ser personajes reales, sino meras caricaturas acorde a sus necesidades, en muchos casos ideológicas, ni tan siquiera narrativas, ¿no? Lo cual lo hace más patético. Pero bueno, por eso hay que tener cuidado y yo en ese sentido sí que creo que hay que empezar a observar con mucha atención lo que está produciéndose en la literatura argentina, porque se está empezando a producir un fenómeno bastante cercano a lo que fue el fenómeno de la nueva narrativa española, de estas novelas que sí que acercan a público a la literatura, que sí que permiten que la narrativa local se acerque al público local, pero cuidadito, hay que estar muy atento con cuáles terminan siendo los costes de este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, conviene recordar que el mínimo común denominador es mínimo, y eso es importante. Pero bueno, en todo caso, lo dicho, muchas gracias a Pisano y a Craig por sus libros, y muchas gracias a vosotros por estar ahí y aguantarme todo esto. Y lo dicho, suscribiros al canal y seguiremos subiendo vídeos. Muchas gracias.